Mis padres me quitaron el sueño de ir a la universidad para dárselo todo a mi hermano. Una década después, volvieron rogando por 2.5 millones de pesos para su boda de lujo. Pero la respuesta que les di destruyó a toda la familia. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El resplandor de la Ciudad de México se extendía bajo mis pies como una galaxia caída, un tapiz de luces infinitas que parpadeaban desde el otro lado del cristal panorámico de mi oficina. Piso 45. La silla de cuero italiano se sentía fría contra mi espalda, un contraste agudo con el calor residual de la adrenalina que todavía corría por mis venas. Acababa de salir de una reunión de emergencia que había durado 3 horas, una brecha de seguridad en uno de nuestros servidores en Singapur. Tensión, jerga técnica, decisiones de millones de dólares tomadas en segundos. Era mi mundo, un universo que yo había construido desde los cimientos, un reino donde yo era el arquitecto y el guardián. Mi teléfono vibró sobre la mesa de caoba pulida, un zumbido discreto pero insistente. En la pantalla, un nombre que no había visto en meses, mamá. Un escalofrío, sutil pero inconfundible, recorrió mi espina dorsal. Era el mismo escalofrío que sentía de niño cuando la oía usar ese tono de voz falsamente dulce, el preludio de una petición que sabía que no podía rechazar, usualmente algo para mi hermano, Ricardo. Dudé un instante, mis dedos flotando sobre el botón de rechazar. Podría ignorarlo. Podría simplemente apagar el teléfono y sumergirme de nuevo en los flujos de datos y los protocolos de encriptación que eran mi refugio. Pero una curiosidad morbosa, una especie de masoquismo arraigado en años de condicionamiento, me obligó a contestar. Deslicé el dedo por la pantalla. ¿Bueno? Dije, mi voz más neutra y profesional de lo que pretendía. ¿Julián? ¿Hijo? La voz de mi madre goteaba una melaza empalagosa que me revolvió el estómago. Qué bueno que contestas, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Mucho trabajo? Ocupado, respondí, cortante. No le iba a dar ni un centímetro de terreno emocional. ¿Pasó algo? Ay, siempre tan directo. No, nada malo, gracias a Dios. Solo llamaba para saludar, para saber de mi hijo. ¿Tiene algo de malo que una madre quiera saber de su niño? Sí, lo tenía. Porque ella nunca llamaba solo para saludar. Cada llamada tenía un propósito, una agenda oculta bajo capas de falsa preocupación. Estoy bien, mamá. ¿Qué necesitas? Hubo una pausa, un microsegundo en el que pude oír el engranaje de su mente trabajando, calculando el siguiente movimiento. Bueno, ya que lo mencionas. Tu papá y yo estábamos pensando. Hace tanto que no te vemos, Julián. Queríamos ir a la ciudad el próximo fin de semana, a visitarte. Para ver tu departamento, que dicen que es muy bonito. Nos gustaría mucho verte. El aire se espesó en mis pulmones. No era una pregunta. Era una declaración. Una invasión anunciada. El frío en mi espalda se intensificó. Sabía, con la certeza de un algoritmo predictivo, que esto no era una simple visita familiar. Era el primer movimiento de una partida de ajedrez que yo no había pedido jugar, pero en la que, de alguna manera, ya estaba metido hasta el cuello. Te marco luego para confirmar la hora, dijo, sin esperar mi respuesta. Cuídate mucho, mi amor. Te queremos. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, la línea muerta. En el reflejo del cristal, mi rostro era una máscara impasible, pero por dentro, un viejo fantasma se había despertado. El fantasma de un niño invisible, el que siempre tenía que ceder, el que nunca era suficiente. Y ese fantasma me susurraba una advertencia, no venían a verme a mí. Venían a buscar algo de mí. Para entender el pavor que sentí con esa llamada, hay que entender de dónde vengo.
No de la Ciudad de México, con sus rascacielos y su pulso frenético, sino de un pequeño pueblo industrial en las afueras de Toluca, un lugar gris donde el olor a metal fundido de la acería se pegaba a la ropa y los sueños de la gente eran tan oxidados como las láminas de los techos. Nuestro mundo era un ciclo inmutable: trabajar en la planta, beber cerveza los fines de semana y esperar la jubilación. Cualquier cosa fuera de ese guión era vista con sospecha, como una excentricidad peligrosa. Mi familia era el microcosmos perfecto de ese pueblo. Mi padre, un hombre corpulento cuyas manos eran un mapa de cicatrices y callos, era jefe de turno en la acería. Su evangelio era el trabajo duro, el sudor, el esfuerzo físico. Para él, un hombre de verdad era aquel que se ensuciaba las manos, como solía decir. Mi madre, por otro lado, vivía aterrorizada por una deidad mucho más poderosa que Dios, el que van a decir los vecinos. Su vida era una actuación constante para una audiencia imaginaria, una lucha por mantener las apariencias en una casa que se caía a pedazos. Y luego estábamos nosotros, los hijos. Ricardo, mi hermano mayor, y yo. Éramos como el día y la noche, el sol y una sombra olvidada. Ricky era la encarnación del ideal de mi padre, alto, atlético, popular. No era brillante, pero tenía un carisma fácil y una sonrisa que desarmaba. Era el capitán del equipo de fútbol local, el que contaba los mejores chistes en las reuniones familiares, el orgullo de la familia. Yo era, diferente. Delgado, callado, con unas gafas que siempre parecían estar a punto de caérseme de la nariz. Mi refugio no era el campo de fútbol, sino los circuitos, los diagramas y el zumbido silencioso de un procesador trabajando. Mientras Ricky pateaba un balón, yo desarmaba radios viejas, intentando entender la magia que las hacía funcionar. La memoria más nítida que tengo de mi infancia no es un evento, sino una sensación, la de ser invisible. La de estar presente en cuerpo, pero ausente en la conciencia de los demás. Esta sensación se materializaba cada noche en la mesa de la cena. Recuerdo una noche en particular. Yo tenía 14 años. Había pasado la tarde entera en la biblioteca, devorando un libro de programación en C++. Llegué a casa emocionado, con un código que había escrito funcionando por primera vez. En la cena, mi padre entró, agotado y cubierto de hollín. Su primera pregunta, como siempre, fue para Ricky. ¿Qué tal el entrenamiento, campeón? ¿Metiste goles hoy? Claro, pa. Respondió Ricky con la boca llena de tortillas. Le metí 2 al equipo de los de mantenimiento. El entrenador dice que si sigo así, me dará la capitanía el próximo año. Los ojos de mi padre brillaron. Se hinchó de orgullo, como si él mismo hubiera metido los goles. Le sirvió a Ricky el trozo más grande de bistec, el que tenía menos grasa. Ese es mi hijo. Un líder. Sigue así y llegarás lejos. Mi madre sonreía, asintiendo. ¿Oyeron, vecinos? Decía en voz baja, como ensayando para su próxima conversación en el mercado. Mi Ricky, todo un líder. Esperé mi momento, con el corazón latiéndome en la garganta. Papá, hoy hice un programa que calcula números primos. Mi padre me miró, parpadeando, como si acabara de notar mi presencia. Tomó un trago de agua de horchata. ¿Números qué? Gruñó. Primos. Son números especiales en matemáticas. Es complicado, pero logré que la computadora los encontrara sola. Mi padre soltó un bufido, una mezcla de desdén e incomprensión. Ah, esas cosas de nerds. Aprende algo útil, como soldar. O a cambiar una llanta. Eso sí te va a servir en la vida. Ahora pásame las salsas. Mi madre intervino, pero no para defenderme. Julián, deja de estar pegado a esa maquinita todo el día. Se te van a quemar los ojos. ¿Por qué no sales a patear el balón con tu hermano? Un poco de aire fresco te haría bien. Sentí como algo dentro de mí se encogía. El bistec en mi plato, un trozo más pequeño y lleno de nervios, de repente me supo a cartón. El resto de la cena transcurrió con las hazañas de Ricky como único tema de conversación.
Yo me limité a comer en silencio, mi pequeño triunfo convertido en cenizas en mi boca. Me volví invisible de nuevo. Esa invisibilidad era mi uniforme en casa. La ropa nueva era para Ricky, yo heredaba la de mis primos. Las felicitaciones eran para Ricky, para mí, había un gruñido de aprobación en el mejor de los casos. Mi único santuario era un pequeño local polvoriento en el centro del pueblo, Reparaciones Morales. El dueño, el señor Morales, era un anciano cascarrabias y solitario que parecía odiar al mundo entero. Pero por alguna razón, me tomó bajo su ala. Vio algo en mis ojos curiosos y mis dedos torpes pero decididos. A ver, escuincle, me dijo un día, empujándome una placa base quemada. Si logras encontrar que diodos están fritos, te enseño a reemplazarlos. Pasé horas allí, entre el olor a estaño quemado y el zumbido de los transformadores. El señor Morales era un mentor duro. No me regalaba elogios, pero cuando lograba arreglar algo, él asentía con la cabeza y decía, no estás tan menso como pareces. Para mí, eso era el mayor de los halagos. Fue él quien me enseñó la lógica de los circuitos, la paciencia del diagnóstico, la satisfacción de devolverle la vida a algo que otros habían dado por muerto. En casa, mi interés era una pérdida de tiempo. Pero en el taller del señor Morales, era un talento. También estaba mi tío Mateo, el hermano menor de mi padre. Él era el rebelde, la oveja negra. Se había ido del pueblo a los 18 años para estudiar ingeniería en Guadalajara, algo que mis abuelos y mi padre nunca le perdonaron. Había montado su propia empresa de consultoría tecnológica y, según mi padre, había tenido suerte. Recuerdo escuchar a mis padres hablar de él por teléfono. Cuando colgaban, mi padre siempre despotricaba. Ese Mateo, siempre en las nubes. Cree que por saber de esas computadorcitas ya es mejor que uno. El dinero fácil se va fácil. Ya lo verás, un día de estos volverá con una mano adelante y otra atrás. Pero yo, en secreto, lo admiraba. Él había escapado. Había demostrado que había otro camino. Era la prueba viviente de que el guión del pueblo no era el único posible. Él, sin saberlo, se convirtió en mi esperanza, un faro en la distancia que me decía que mi mundo no tenía por qué limitarse a las fronterizas de la acería. Los últimos años de preparatoria los viví en una especie de trance febril. Mientras mis compañeros se preocupaban por las fiestas y las novias, yo me obsesioné con una sola cosa, escapar. Mi boleto de salida tenía un nombre y un logo, el Tecnológico de Monterrey. Era la mejor universidad de ingeniería del país, un Olimpo para mentes como la mía, un lugar donde esas cosas de nerds no solo eran aceptadas, sino celebradas. Me convertí en una máquina de estudiar. Sacrifiqué fines de semana, horas de sueño, cualquier atisbo de vida social. Me encerraba en mi cuarto, que más parecía un taller clandestino que un dormitorio, con libros de cálculo y física apilados hasta el techo. Mientras Ricky llegaba a casa oliendo a pasto y sudor, yo llegaba oliendo al polvo de la biblioteca. Mis logros eran silenciosos, el primer lugar en la Olimpiada Estatal de Matemáticas, una mención honorífica en la de Física. En casa, estos triunfos eran recibidos con la misma indiferencia de siempre. Un diploma enmarcado en mi pared era menos importante que un trofeo de plástico de un torneo de fútbol de barrio en la repisa de Ricky. Mis padres, en su ceguera selectiva, ya habían trazado mi futuro. Cuando acabes la prepa, hablo con mi compadre para que te metan de aprendiz en el taller mecánico, me dijo mi padre una tarde, sin siquiera levantar la vista del periódico. Es un buen oficio. Siempre hay coches que arreglar. Voy en la planta, añadió mi madre. Tu padre tiene influencias. Empezarías con un buen sueldo. No discutí. Aprendí hace mucho que discutir era como hablarle a una pared. Simplemente asentía y me refugiaba en mis ecuaciones, en la lógica pura y predecible de los números, tan diferente del caos ilógico de mi familia. Mientras tanto, toda la energía y los recursos de la familia se canalizaban hacia el futuro de Ricky. Él quería estudiar administración de empresas en una universidad privada de medio pelo en Toluca, una de esas escuelas que eran más un club social que una institución académica. Mis padres estaban eufóricos. Hablaban de ello en cada reunión familiar.
Nuestro Ricky va a ser un hombre de negocios. Descubrí, por accidente, que habían estado ahorrando durante años para su educación. Un día, buscando un destornillador en el armario de mi padre, encontré una libreta de banco. La curiosidad me venció. La abrí. El saldo me dejó sin aliento, casi 400,000 pesos. Una fortuna para nosotros. El concepto decía, Fondo Universitario Ricky. No había un fondo universitario Julián. El mensaje era claro. Solo uno de nosotros merecía una inversión. El día que llegó la carta del TEC de Monterrey, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La abrí con manos temblorosas. Nos complace informarle que ha sido aceptado en la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales. Seguí leyendo, con la vista nublada por las lágrimas. Y se le ha otorgado una beca del 50% por excelencia académica. Era real. Lo había logrado. Por un momento, la euforia borró años de resentimiento. Corrí a la sala, agitando el sobre como si fuera un billete de lotería premiado. Mamá. Papá. Miren. Entré. Entré al TEC. Mi madre tomó la carta, frunciendo el ceño mientras leía. Mi padre se asomó por encima de su hombro. La reacción no fue la que esperaba. No hubo gritos de alegría, ni abrazos, ni orgullo. Hubo un silencio pesado, incómodo. Fue mi madre quien lo rompió, con una risita condescendiente que fue como una bofetada. ¡Ay, Julián! El TEC de Monterrey. Esa escuela es para hijos de ricos, para juniors. Tú no encajarías ahí. Pero, me dieron una beca. Repliqué, mi voz temblando. La mitad de la colegiatura. Mi padre tomó la carta y la dejó sobre la mesa con un gesto de desdén. ¿Y la otra mitad, genio? ¿Y los libros? ¿Y la vivienda en Monterrey? ¿De dónde crees que va a salir ese dinero? Sé realista. La planta de acero está contratando. Te puedo conseguir un puesto en el laboratorio, ya que te gustan tanto tus numeritos. Sentí un nudo de hielo en el estómago. Pero, ¿y el fondo para la universidad? Sé que tienen dinero ahorrado. Lo vi. La cara de mi padre se ensombreció. Mi madre se puso a la defensiva. Ese dinero es para tu hermano, dijo ella, su voz afilada. La carrera de Ricky es una inversión segura. Lo de la computación es una moda. ¿Qué tal si no encuentras trabajo? Es el futuro. Grité, desesperado. Es una de las carreras mejor pagadas. Esa gente no es como nosotros, Julián, intervino mi padre, su voz subiendo de tono. Te van a comer vivo en un lugar así. Esos niños ricos te van a humillar. Mejor quédate aquí, en el mundo real, donde perteneces. Puedo trabajar. Puedo pagarles cada centavo. Fírmenme un préstamo, se los ruego. Les firmo un contrato, lo que quieran. Lo pagaré con intereses. Estaba suplicando, humillándome, ofreciendo mi futuro como garantía. La respuesta de mi madre fue la que selló mi destino y rompió lo último que quedaba de mi corazón infantil. Me miró con frialdad, sus ojos como dos trozos de hielo. Por principio, Julián, nosotros no pedimos prestado. Y no hacemos préstamos. Tienes que aceptar tus limitaciones, hijo. No todos nacimos para ser doctores o ingenieros. Aceptar tus limitaciones. Esas palabras resonaron en el silencio de la habitación, demoliendo la última de mis esperanzas. No era por el dinero. Nunca lo fue. Era por su falta de fe. Era la confirmación final de que, para ellos, yo era una causa perdida, un error de cálculo, una inversión sin retorno. Esa noche no dije nada más. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y me desmoroné en silencio, ahogando los sollozos en mi almohada para que no tuvieran la satisfacción de oírme roto. La carta de aceptación del TEC yacía arrugada en mi puño, convertida en un pedazo de papel inútil, el epitafio de un sueño asesinado. La desesperación es un combustible extraño. Puede paralizarte o puede darte una claridad brutal. Durante 2 días, estuve paralizado.
Me movía por la casa como un autómata, el sabor amargo de la resignación en mi boca. Mis padres actuaban como si nada hubiera pasado, como si la conversación que había destrozado mi mundo nunca hubiera tenido lugar. Ricky, en su feliz ignorancia, seguía hablando de los autos que se compraría cuando fuera un gran hombre de negocios. Pero en la tercera noche, algo cambió. Mientras yacía en la oscuridad, mirando las grietas del techo, la imagen de mi tío Mateo vino a mi mente. La oveja negra. El rebelde. El que se había ido. Una chispa se encendió en medio de la oscuridad. A la mañana siguiente, con el corazón martilleándome contra las costillas, usé las pocas monedas que tenía para ir a un teléfono público. No quería que mis padres escucharan. Marqué el número de su empresa en Guadalajara, un número que había memorizado de una vieja tarjeta de presentación que guardaba como un tesoro. Una secretaria contestó. Pedí hablar con el ingeniero Mateo Vargas. Mi voz era un susurro tembloroso. ¿De parte de quién?, preguntó ella, con eficiencia aburrida. De su sobrino. Julián. Hubo una pausa. Podía oír el murmullo de una oficina al otro lado de la línea. Y entonces, una voz grave y enérgica que no había oído en años. ¿Julián? ¿Sobrino? ¡Qué milagro! ¿Cómo estás, campeón? La palabra campeón, dicha con una calidez genuina, casi me hizo llorar. Nadie en mi familia me había llamado así jamás. Con la voz entrecortada, le conté todo. La aceptación del TEC, la beca, la conversación con mis padres, el fondo universitario de Ricky, la frase lapidaria de mi madre sobre aceptar mis limitaciones. Vomité años de frustración y dolor en una llamada de 10 minutos. Al otro lado de la línea, hubo un silencio largo y denso. Cuando mi tío finalmente habló, su voz era dura como el acero. Esos idiotas, masculló. Siempre supe que tu padre era un cabeza dura, pero esto es crueldad. Respiró hondo. Escúchame, Julián. No tengo el dinero para mandarte al TEC, no ahora mismo. Pero tengo algo más. Tengo trabajo. Mi empresa está creciendo. Necesito gente inteligente que aprenda rápido. Y por lo que me cuentas, tú ya sabes más que la mitad de mis empleados. Mi aliento se quedó atascado en mi garganta. ¿Habla en serio, tío? Totalmente en serio. Tengo un pequeño departamento arriba de la cochera de mi casa. No es un palacio, pero tiene su propia entrada y no pagarías renta. Vente para acá. Aquí hay trabajo y hay respeto. El resto, lo resolvemos sobre la marcha. La oferta era un salvavidas lanzado a un hombre que se ahogaba. No lo pensé 2 veces. ¿Cuándo puedo empezar? ¿Qué tan rápido puedes empacar? Esa tarde, empaqué mi vida en 2 maletas viejas. No era mucho, algo de ropa, mis libros de programación, las pocas herramientas que había comprado con mis ahorros y la desarmada radio del abuelo. Metí la arrugada carta del TEC en el fondo de una maleta. No como un recordatorio de mi fracaso, sino como una promesa. No les dije nada a mis padres hasta la mañana siguiente, cuando el autobús que iba a Guadalajara estaba a punto de salir. Los enfrenté en la sala. Me voy, dije, mi voz sorprendentemente firme. Me voy a Guadalajara. El tío Mateo me ofreció un trabajo. La reacción fue explosiva. ¿Qué?, gritó mi madre, su cara enrojeciendo. Estás loco. Vas a tirar tu vida a la basura por seguir a ese soñador. Te vas a morir de hambre. Mi padre se levantó, su rostro una máscara de furia traicionada. Malagradecido. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te criamos, te dimos un techo. ¿Y así nos pagas? ¿Huyéndole a tus responsabilidades para ser una carga para mi hermano? Ricky estaba en el umbral de la puerta, con una expresión de total confusión. Para él, la idea de irse, de rechazar el camino seguro de la planta, era simplemente incomprensible. No vuelvas arrastrándote cuando fracases, fue el disparo de despedida de mi madre mientras yo caminaba hacia la puerta. No creas que esta puerta estará abierta para ti. Me detuve,
me giré y la miré a los ojos. No te preocupes, dije, y lo dije con cada fibra de mi ser. No volveré. Mientras el autobús se alejaba del pueblo, dejando atrás las chimeneas humeantes y las calles grises, no sentí tristeza. Sentí una liberación abrumadora. Por primera vez en mi vida, el camino que tenía por delante, aunque incierto y aterrador, era mío. Y juré, mirando cómo mi pasado se encogía en la distancia, que nunca más dejaría que nadie me dijera cuáles eran mis limitaciones. Guadalajara me recibió con un sol brillante y un caos vibrante que contrastaba brutalmente con la monotonía gris de mi pueblo. El departamento de mi tío Mateo era, como él había dicho, nada lujoso. Era un ático reconvertido con techos inclinados en los que me golpeaba la cabeza constantemente durante la primera semana. Tenía una pequeña cocineta, un baño diminuto y una ventana que daba a un patio trasero lleno de macetas. Para mí, era el Palacio de Versalles. Era mío. Era silencioso. Era privado. Nadie entraba para decirme que estaba perdiendo el tiempo, nadie me pedía que le hiciera la tarea a mi hermano, nadie me miraba con decepción. El aire mismo se sentía diferente, más ligero, lleno de una palabra que casi había olvidado, posibilidad. El trabajo en Vargas Soluciones TI fue un bautismo de fuego. Mi tío no me trató con guantes de seda por ser su sobrino. Al contrario, parecía decidido a probar mis límites. Empecé desde abajo, muy abajo. Mis primeras semanas consistieron en organizar el almacén de piezas, etiquetar cables y acompañar a los técnicos senior en sus visitas a clientes. Cargaba cajas, pasaba herramientas y escuchaba, absorbiendo cada palabra, cada diagnóstico, cada solución. Mi tío era un mentor exigente pero justo. Después de una larga jornada instalando una red para una pequeña firma de abogados, mientras recogíamos las herramientas, me preguntó de la nada. ¿Viste el problema que tuvimos con el firewall, verdad? El técnico senior, Luis, tardó media hora en resolverlo. ¿Tú qué hubieras hecho? Me sorprendió. Nadie me había pedido mi opinión profesional antes. Yo, creo que el problema no era la regla de salida, sino el ruteo del DNS interno, dije, tímidamente. El servidor estaba tratando de resolver la IP pública a través del ISP equivocado. Hubiera revisado la tabla de ruteo primero. Mi tío se detuvo y me miró fijamente. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Exacto. Luis siempre se va por el camino largo. Mañana, tú vas a configurar el router para el nuevo cliente. Solo. Sentí un vuelco en el estómago, una mezcla de pánico y euforia. Fue mi primera prueba real, y la pasé. Lentamente, mi tío comenzó a darme más responsabilidades. Configurar servidores, solucionar problemas de software, escribir pequeños scripts para automatizar tareas. Descubrí que los años que pasé en el taller del señor Morales y las noches en vela con mis libros no habían sido en vano. Tenía una base sólida, una intuición para la lógica de las máquinas. Mi tío me pagaba un sueldo modesto, pero justo. La mayor parte la ahorraba religiosamente. Por las noches, en mi pequeño ático, no descansaba. Usaba el Internet de alta velocidad de la empresa, un lujo impensable en mi pueblo, para tomar cursos en línea. Ciberseguridad, administración de sistemas, redes avanzadas. Devoraba conocimiento con la avidez de un hombre hambriento. Fue en uno de esos cursos, uno sobre análisis de datos, donde mi vida daría otro giro inesperado. El curso requería proyectos en grupo, y el sistema me asignó aleatoriamente con otros 2 estudiantes. Uno era un ingeniero de la India, y la otra era una chica de la Ciudad de México llamada Sofía. Nuestra primera interacción fue a través de un chat de video. Sofía apareció en la pantalla, con el cabello recogido en un moño desordenado, grandes gafas de pasta y una mirada increíblemente intensa. Era directa, sin rodeos, y brillantemente inteligente. Mientras discutíamos el proyecto, ella notó mi enfoque obsesivo. Oye, Julián, dijo, interrumpiéndome mientras yo explicaba un algoritmo complejo. Relájate un poco. Es un proyecto de curso, no el lanzamiento de un cohete a Marte.
Me sentí expuesto, como si hubiera visto a través de mi fachada de profesionalismo y hubiera vislumbrado la desesperación que la impulsaba. Solo quiero hacerlo bien, respondí, a la defensiva. Ella sonrió, una sonrisa genuina que suavizó sus rasgos. Lo sé. Y lo harás. Eres bueno en esto. Pero recuerda respirar. Esa simple frase, eres bueno en esto, me golpeó con una fuerza inesperada. Viniendo de una extraña, una colega que me juzgaba únicamente por mi capacidad, tenía un peso que ninguna palabra de mi familia había tenido jamás. Nuestro proyecto fue un éxito. Terminamos el curso, pero Sofía y yo seguimos en contacto. Hablábamos de tecnología, de nuestras ambiciones, de la vida. Ella trabajaba como analista de datos junior en una gran empresa de telecomunicaciones en la Ciudad de México. Era ambiciosa, divertida y tenía una forma de ver el mundo que me fascinaba. Me hablaba de un universo de startups, de capital de riesgo, de innovación, un lenguaje que sonaba a música para mis oídos. Ella se convirtió en mi primera amiga de verdad. Una amiga que no sabía nada de mi pasado, de Ricky, de la acería. Para ella, yo no era la sombra de nadie. Yo era simplemente Julián, el tipo brillante que era sorprendentemente bueno con los datos. Y esa amistad, forjada a través de una conexión de fibra óptica, comenzó a construir un puente sobre el abismo de soledad que había sido mi vida hasta entonces. Los años en Guadalajara pasaron volando, marcados por el ritmo constante del trabajo y el estudio. Mi relación con mi familia se redujo a un goteo mínimo de comunicación. Mi madre llamaba una vez cada 2 o 3 meses. Las conversaciones eran siempre iguales, un monólogo de su parte sobre los chismes del pueblo, la salud de alguna tía lejana y, por supuesto, las últimas hazañas de Ricky. Tu hermano es tan popular, Julián, me contaba, su voz inflada de orgullo. Lo acaban de nombrar empleado del mes en la planta. Dicen que tiene un gran futuro ahí. Yo escuchaba en silencio, apretando el teléfono. Sabía, por un primo con el que mantenía un contacto esporádico, que la verdad era muy diferente. Ricky no era el empleado del mes. De hecho, había estado a punto de ser despedido varias veces por llegar tarde o por su actitud displicente. Mi padre tenía que usar constantemente sus influencias para salvarle el pellejo. Pero en el universo paralelo que mi madre construía para sí misma, Ricky era un triunfador nato. Nunca me preguntaba por mi trabajo en detalle. Para ella, yo seguía arreglando computadorcitas con el tío Mateo. No entendía, y no le interesaba entender, la diferencia entre cambiar una fuente de poder y diseñar una arquitectura de red segura para una empresa multimillonaria. Mis logros eran abstractos, incomprensibles. Los de Ricky, aunque mediocres o directamente falsos, eran tangibles y fáciles de presumir. ¿Cuándo vas a venir de visita, hijo? Era siempre su pregunta final. Tu cuarto sigue igualito. Estoy muy ocupado, mamá, era siempre mi respuesta. No era del todo mentira. Estaba increíblemente ocupado. Bajo la tutela de mi tío, y con mis propios estudios nocturnos, me había convertido en un pilar fundamental de la empresa. Introduje nuevos servicios de ciberseguridad, modernicé su infraestructura y ayudé a conseguir clientes más grandes y lucrativos. La empresa se duplicó en tamaño, y luego se triplicó. Un día, después de cerrar un contrato particularmente importante que yo había liderado de principio a fin, mi tío me llamó a su oficina. Sobre su escritorio había un fajo de papeles. Lleva 5 años con nosotros, Julián, dijo, mirándome con una seriedad que rara vez usaba. Has hecho más por esta empresa que nadie. Ya no eres mi sobrino aprendiz. Eres mi socio. Me deslizó los papeles por la mesa. Era un acuerdo de sociedad. Me estaba ofreciendo el 25% de la empresa. Me quedé sin palabras. Miré los papeles, luego a mi tío. Tío, no sé qué decir. No digas nada. Te lo has ganado. Cada maldito centavo. Has construido esto tanto como yo. Esa noche, sostuve el acuerdo de sociedad en mi pequeño apartamento. Era la prueba tangible de mi valor. Un documento legal que gritaba lo que mi familia nunca había querido ver.
Por primera vez, sentí una punzada de algo que no era resentimiento ni anhelo de venganza. Era orgullo puro, sin adulterar. Mientras tanto, las noticias de casa seguían llegando a través de mi primo. Ricky, después de varios escándalos menores, finalmente había sido despedido de la planta. Ni siquiera mi padre pudo salvarlo esa vez. Había intentado un par de trabajos más, vendedor de coches, repartidor, pero no duraba en ninguno. Vivía de mis padres, un hombre de casi 30 años sin rumbo ni ambición. Por supuesto, mi madre nunca mencionó nada de esto en sus llamadas. Para ella, Ricky estaba explorando sus opciones, tomándose un merecido descanso. La disonancia cognitiva era asombrosa. Mi relación con Sofía se había profundizado. Pasamos de ser colegas de estudio a confidentes. Hablábamos casi todas las noches. Ella me contaba de la política de su oficina, de sus citas desastrosas, de sus sueños de liderar su propio equipo de análisis. Yo, poco a poco, empecé a abrirme. Le conté sobre mi pueblo, sobre la mentalidad cerrada, sobre la presión de seguir un camino predeterminado. No le conté los detalles más dolorosos de mi familia, no todavía. Pero le di un vistazo a la jaula de la que había escapado. Suena a que necesitaba salir de ahí con urgencia, dijo una noche, después de que le describiera la omnipresente acería. Era eso o asfixiarme, admití. Bueno, mírate ahora, dijo su voz, cálida a través de los altavoces de mi laptop. Estás respirando bastante bien, diría yo. Su validación era un bálsamo. A diferencia de mi familia, que veía mi ambición como una traición, Sofía la veía como una virtud. Ella entendía el hambre que me impulsaba, porque ella sentía la misma. Éramos dos almas luchando por construir algo propio en un mundo que no siempre te lo pone fácil. Un día, mi primo me llamó con una noticia que me heló la sangre. Oye, primo. No vas a creer esto. Tu mamá hipotecó la casa. ¿Qué? ¿Por qué? Para pagar las deudas de Ricky. Al parecer, se metió en problemas con unos prestamistas. Y para darle dinero para que inicie un negocio. Un bar o algo así. Tu papá no quería, pero tu mamá lo convenció. Dijo que era la última vez. Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de rabia y una extraña, retorcida pena. Estaban canibalizando su propio futuro por un hijo que era un agujero negro de irresponsabilidad. Y yo sabía, con una certeza absoluta, que no sería la última vez. Era solo cuestión de tiempo antes de que el agujero negro se hiciera tan grande que intentara tragarme a mí también. El punto de inflexión en mi carrera no llegó como una explosión, sino como un correo electrónico. Uno de nuestros clientes más grandes en Guadalajara, una corporación de telecomunicaciones llamada Conecta Max, había sufrido un intento de ciberataque sofisticado. Yo había diseñado y supervisado personalmente la implementación de su sistema de seguridad unos meses antes. El sistema funcionó a la perfección. No solo repelió el ataque, sino que mis protocolos de monitoreo lograron rastrear el origen hasta un competidor desleal. El CEO de Conecta Max, un hombre llamado Armando Herrera, pidió una reunión urgente. Mi tío y yo fuimos, esperando recibir una felicitación y quizás una bonificación. Recibimos mucho más que eso. Herrera, un hombre de unos 50 años con la energía de un tiburón y una mirada que parecía analizarte hasta el alma, fue directo al grano. Vargas, su empresa es excelente, dijo, dirigiéndose a mi tío. Pero este muchacho, y entonces me señaló a mí, este muchacho no es un técnico. Es un estratega. El informe que nos envió sobre el ataque y las vulnerabilidades que explotaron es una de las piezas de análisis más brillantes que he leído. Mi tío sonrió con orgullo. Julián es el futuro de mi empresa. Herrera negó con la cabeza. Con todo respeto, creo que se equivoca. El futuro de este muchacho no está en Guadalajara. Está en la Ciudad de México. Mi corazón dio un vuelco. Estamos reestructurando nuestra división de seguridad, continuó Herrera. Necesitamos un nuevo líder para nuestro equipo de ciberseguridad en la sede central. Alguien que no solo apague fuegos, sino que diseñe la fortaleza. Le ofrezco a Julián el puesto de director de seguridad de redes.
El salario es considerable. Y viene con opciones de acciones de la compañía. La cifra que mencionó me dejó sin aire. Era más dinero del que mi padre había ganado en toda su vida. Las opciones de acciones, si la compañía seguía creciendo, valdrían una fortuna. Esa noche, la decisión me torturó. Dejar a mi tío, el hombre que me había salvado, se sentía como una traición. Fui a su casa, con el estómago hecho un nudo. Tío, no puedo aceptar, le dije. Mi lealtad está aquí. Mi tío me sirvió un tequila, algo que solo hacía en ocasiones especiales. Julián, dijo, mirándome a los ojos. La lealtad no es una cadena. Es un trampolín. Yo te di el empujón inicial, pero tú construiste tus propias alas. ¿Sabes por qué me fui de tu pueblo? Porque sabía que si me quedaba, me convertiría en tu padre, un hombre amargado, asustado de cualquier cosa que no pudiera tocar con sus manos. Yo vi un mundo más grande y fui por él. Ahora te toca a ti. Este es tu campo de juego. Ve y gánalo. Sus palabras me liberaron. Acepté la oferta. La mudanza a la Ciudad de México fue como pasar de una pantalla de alta definición a la realidad virtual inmersiva. El ritmo, la escala, la energía, todo era abrumador y electrizante. Mi nuevo trabajo era un desafío constante. Dirigía un equipo de 20 ingenieros brillantes, gestionaba un presupuesto de millones y era responsable de proteger los secretos de una de las empresas más grandes del país. Mi vida personal también se transformó. Con mi nuevo sueldo, alquilé un espectacular apartamento tipo loft en el corazón de Polanco, un barrio elegante y moderno. Tenía paredes de ladrillo visto, ventanas de piso a techo y una terraza con una vista que me quitaba el aliento cada mañana. Compré un Audi A5, no por ostentación, sino por la pura alegría de conducir una pieza de ingeniería perfecta, algo que podía apreciar en un nivel casi celular. Mi relación con Sofía, que también vivía en la ciudad, pasó del plano digital al real. Nuestra primera cita en persona fue en un pequeño café. Verla reír, no a través de una pantalla, sino frente a mí, fue una revelación. Ella se convirtió en mi ancla en la vorágine de mi nueva vida, mi confidente, la única persona con la que podía bajar la guardia. Mi carrera en Conecta Max despegó. En 3 años, me ascendieron a CISO, Chief Information Security Officer. Era uno de los ejecutivos más jóvenes de la corporación. Viajaba a conferencias en San Francisco y Tel Aviv, daba charlas sobre seguridad predictiva y mi nombre empezó a ser conocido en la industria. Las opciones de acciones se revalorizaron, convirtiéndome, sobre el papel, en millonario. Mantuve mi promesa con los que me habían ayudado. Le envié a mi tío Mateo un cheque con suficientes ceros para que pudiera jubilarse si quería, no lo hizo, amaba demasiado su trabajo. A mi primo, el que me mantenía informado, le pagué el enganche de su casa. ¿Y a mis padres? Les enviaba una tarjeta genérica en Navidad y en sus cumpleaños, firmada con un escueto Julián. Sin regalos, sin dinero, sin detalles. No merecían compartir mi éxito. No habían plantado una sola semilla, no tenían derecho a la cosecha. En sus raras llamadas, mi madre seguía con la misma cantinela. ¿Cómo va ese trabajito de las computadoras, hijo? Bien, mamá. Va bien. Nunca le di detalles. No le hablé de mis ascensos, de mis viajes, de mi apartamento. Era mi mundo, y ellos no tenían pasaporte para entrar. Eran fantasmas de un pasado que yo había decidido enterrar bajo capas de firewalls y éxito. La tranquilidad es un estado precario, especialmente cuando has construido tu vida sobre las fallas tectónicas de un trauma familiar. Mi paz se hizo añicos una tarde de martes, no con una llamada, sino con un mensaje de texto de mi primo. Primo, no lo vas a creer. Tu papá fue despedido. La acería hizo un recorte masivo. La tiendita de tu mamá finalmente quebró. Y para colmo, Ricky fue despedido otra vez. Están hasta el cuello de deudas. Y le están diciendo a toda la familia que es tu obligación ayudarlos, que la sangre llama. Leí el mensaje en mi oficina, el aire acondicionado de repente se sentía gélido. La sangre llama.
Qué frase tan conveniente, usada solo cuando se necesita una transfusión, usualmente de dinero. Dejé el teléfono sobre la mesa, intentando concentrarme en un informe de análisis de riesgos. Pero las palabras de mi primo se arremolinaban en mi mente. Era la calma antes de la tormenta. Lo sabía. La tormenta llegó al día siguiente. Mi teléfono de trabajo, cuyo número era casi un secreto de estado, sonó con un número desconocido de mi pueblo natal. Un mal presentimiento se instaló en mi estómago. Contesté con mi tono más profesional. Julián Vargas. ¿Julián? Hijo, soy yo, tu madre. Mi sangre se heló. ¿Cómo conseguiste este número? Ay, tu primo Adrián. Gracias a Dios que él sí se mantiene en contacto, no como otros. Escucha, hijo, necesitamos hablar. Tu padre y yo vamos a la ciudad el próximo fin de semana. Nos gustaría ver tu departamento. La audacia me dejó sin aliento. No preguntaba. Afirmaba. Se estaban autoinvitando a mi casa, a mi santuario, después de años de contacto mínimo. Antes de que pudiera formular una respuesta, continuó. Estaremos allí el sábado al mediodía. Mándame la dirección por mensaje, ¿sí? Y colgó. Me quedé sentado, mirando mi teléfono, aturdido. Era una maniobra de poder, una forma de decir, no importa cuánto hayas crecido, seguimos siendo tus padres y podemos aparecer cuando queramos. Le envié un mensaje furioso a mi primo. ¿Les diste mi número de trabajo? Su respuesta fue inmediata. Perdón, primo. Tu mamá me llamó llorando, diciendo que era una emergencia. Fui débil. Pero te juro que no les di tu dirección. No se las des. Tenía razón. Debería haberlos ignorado. Debería haber apagado el teléfono. Pero una parte de mí, una parte oscura y vengativa que había estado latente durante años, sintió una oleada de curiosidad perversa. Quería que vinieran. Quería que vieran. Quería que se ahogaran en la evidencia de su propio error de juicio. Quería que el éxito que me había negado les abofeteara en la cara. Con un temblor de anticipación amarga, le envié mi dirección. El sábado por la mañana, mi apartamento parecía sacado de una revista de arquitectura. Contraté un servicio de limpieza profesional. Compré pasteles finos de la panadería más cara de Polanco y los dispuse artísticamente en un plato de diseño sobre la barra de cuarzo. Quería que el contraste entre su mundo y el mío fuera tan brutal, tan innegable, que les dejara sin palabras. A las 12 en punto, el intercomunicador sonó. Cuando mis padres entraron en mi apartamento, sus expresiones fueron todo lo que había esperado y más. La mandíbula de mi madre literalmente cayó. Sus ojos saltaban de las ventanas panorámicas a los muebles de diseño, a una pintura abstracta que había comprado en una galería de arte. Mi padre se quedó parado en la entrada, pareciendo más pequeño, más viejo de lo que recordaba. Su chamarra de la fábrica, gastada en los codos, parecía un artefacto de otra era en medio de mi minimalismo moderno. Vaya, logró decir mi madre, pasando un dedo por la barra de cuarzo como si buscara polvo. Esto es bastante impresionante, Julián. Te debe estar yendo muy bien. Me va bien, respondí simplemente, ofreciéndoles asiento en mi sofá de piel italiana. Se sentaron con cuidado, como si tuvieran miedo de romper algo. El silencio era denso, cargado de palabras no dichas. Intercambiaron una mirada, una señal silenciosa. Mi madre carraspeó, asumiendo el papel de portavoz. Bueno, hijo, en realidad, tenemos noticias. Tu hermano, Ricky, se va a casar. Forzó una sonrisa brillante. Con Melissa Benavides, ¿te acuerdas de ella? Era la jefa de las porristas en la prepa. Una chica encantadora, de muy buena familia. No, no me acordaba. La preparatoria era una vida pasada que había hecho un esfuerzo consciente por olvidar. Asentí de todos modos. La boda es en 6 meses, continuó mi madre, su voz adquiriendo ese tono falsamente dulce que yo conocía tan bien. Y como es la tradición, nos ofrecimos a pagar la recepción y el lugar. Es lo que los padres del novio hacen.
Mi padre se removió incómodo en el sofá. Pero con mi despido, y la tienda, y todo lo demás, bueno. Mi madre tomó el relevo. La familia de Melissa es muy importante en el pueblo. Su padre va a ser candidato a presidente municipal el próximo año. Tienen ciertas expectativas. Ya nos habíamos comprometido antes de que, bueno, antes de que las cosas se complicaran. Me miró, sus ojos llenos de una esperanza calculada. Esperé, saboreando el momento, obligándola a decirlo. El total que necesitamos es, tragó saliva, alrededor de 2,5 millones de pesos. Casi me río en su cara, 2,5 millones, para una boda en nuestro pueblo, donde la casa más cara apenas costaba eso. ¿Qué clase de boda planeaban? ¿Iban a pavimentar las calles con oro? Es que, es una boda muy grande, se apresuró a explicar mi padre. Todos los empresarios importantes, los políticos, es una oportunidad para Ricky, para hacer conexiones. Podría cambiarle la vida. Finalmente, llegamos al meollo del asunto. La verdadera razón de su visita. ¿Y quieren que yo les dé el dinero?, dije, mi voz plana, sin emoción. Un préstamo, hijo. Un préstamo, interrumpió mi padre rápidamente. Te lo pagaremos. Con intereses. Hasta firmamos papeles si quieres. Ahí estaba. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La misma oferta que yo les había hecho, la misma súplica que había salido de mis labios rotos hacía más de una década. El universo, al parecer, tenía un retorcido sentido del humor. El silencio que siguió a la petición de mi padre fue denso y pesado. Podía oír el zumbido del aire acondicionado, el lejano murmullo del tráfico de la ciudad, el latido de mi propio corazón en mis oídos. Los miré, a los dos, sentados nerviosamente en el borde de mi sofá de lujo, dos extraños de un pasado que ya no me pertenecía. Pidiendo una fortuna para financiar la vida del hijo que siempre habían elegido por encima de mí. Un préstamo, repetí lentamente, saboreando cada sílaba. Con papeles firmados y todo. Sí, hijo. Por supuesto. Dijo mi madre, con un alivio prematuro en su voz. Lo que sea necesario. Somos gente de palabra. Qué curioso, dije, levantándome y caminando hacia la ventana, dándoles la espalda. Miré el horizonte de la ciudad, mi ciudad, el imperio que había construido con el sudor y las lágrimas que ellos nunca vieron. Me suena esa oferta. Creo que yo hice una muy parecida hace unos, ¿qué serán? ¿12, 13 años? El ambiente en la habitación se congeló al instante. Julián, eso fue diferente, dijo mi madre, su voz perdiendo el tono meloso y adquiriendo un filo defensivo. Me giré para enfrentarlos. ¿Diferente? ¿Cómo, exactamente? ¿Era diferente porque era yo el que pedía? ¿Por qué no era para una boda ostentosa, sino para mi educación? ¿Para mi futuro? No entendíamos de esas cosas, hijo, intervino mi padre, adoptando un tono paternalista que me revolvió las entrañas. Estábamos preocupados por ti. No queríamos que te hicieras falsas ilusiones. ¿Falsas ilusiones? Casi escupí las palabras. ¿Esto te parece una falsa ilusión, papá? Hice un gesto amplio, abarcando el apartamento, la vista, la evidencia innegable de mi éxito. Me dijiste que mi futuro estaba en la planta de acero. Me dijiste que aspirar a más era una cosa de nerds. Me llamaste malagradecido por aceptar la ayuda del único hombre que creyó en mí. No es justo que nos eches eso en cara ahora. Protestó mi madre, su voz subiendo de volumen. Te criamos. Te dimos de comer. Siempre tuviste un techo sobre tu cabeza. Hicieron el mínimo legal requerido por la ley para no ir a la cárcel, repliqué, mi voz fría como el hielo. Y se aseguraron de que yo supiera que era una obligación, no un acto de amor. El amor, la inversión, la fe, todo eso estaba reservado para Ricky. Tu hermano te necesita. Gritó mi padre, poniéndose de pie. Esta es su gran oportunidad. Esa familia podría abrirle muchas puertas. ¿Las mismas puertas que ustedes me cerraron en la cara? Le pregunté, mirándolo directamente a los ojos.
Vi la furia impotente en su rostro, la vergüenza, la negación. Vio que no tenía argumentos, que cada palabra que yo decía era una verdad que él había pasado años ignorando. Caminé lentamente hacia la puerta de mi apartamento y la abrí. El pasillo silencioso y elegante del edificio esperaba. La respuesta es no. Mi madre se quedó boquiabierta. ¿Qué? La respuesta es no, repetí, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Y les voy a decir por qué. Porque, como me enseñaron hace mucho tiempo, en esta familia tenemos principios. Y uno de ellos es muy claro. Los miré a ambos, uno a la vez, dejando que el peso de mis siguientes palabras cayera sobre ellos como una losa. Lo siento, pero por principio, yo no presto dinero. Cité la frase exacta de mi madre, la misma daga que ella había clavado en mi corazón adolescente. Ver el reconocimiento, el shock y la humillación en su rostro fue una victoria amarga y terrible. ¿Cómo te atreves?, susurró ella, levantándose, su cara roja de ira. ¿Cómo te atreves a usar nuestras propias palabras en nuestra contra? Me atrevo porque ustedes me enseñaron cómo. Me enseñaron que el apoyo es condicional. Me enseñaron que el amor tiene un precio. Me enseñaron que solo debo invertir en lo que es seguro. Y ustedes, pidiéndome dinero para limpiar el desastre de su hijo predilecto, no son una inversión segura. Mi padre dio un paso hacia mí, su rostro contorsionado por la rabia. ¿Te crees mucho, verdad? Con tu apartamento de lujo y tu trabajo importante. Pero yo recuerdo cuando era solo un escuincle flacucho que no sabía ni patear un balón. Y yo recuerdo cuando me dijiste que nunca llegaría a hacer nada, respondí, mi voz inquebrantable. Parece que uno de los dos estaba equivocado. Ahora, por favor, váyanse de mi casa. Salieron furiosos, mi madre murmurando sobre la ingratitud y la falta de corazón, mi padre evitando mi mirada. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, el clic del cerrojo sonó como el punto final de una oración muy, muy larga. Me apoyé contra la madera, el silencio del apartamento de repente ensordecedor. No sentí alegría. No sentí triunfo. Solo un vacío inmenso y agotador. La batalla había terminado, y yo había ganado. Pero me di cuenta de que, en guerras como esta, incluso los vencedores terminan cubiertos de cicatrices. La semana siguiente fue un asedio telefónico. Empezó con Ricky. Su tono era una mezcla torpe de camaradería forzada y pánico apenas disimulado. Oye, bro. Sé que no hemos sido los más unidos, pero esto es importante, dijo, usando un bro que sonaba completamente antinatural. Melissa es lo mejor que me ha pasado. Su familia es influyente. Esto podría cambiarnos la vida a todos. ¿A todos o solo a ti?, pregunté, sin molestarme en ocultar mi escepticismo. No seas así, Julián. Mira, sé que mis papás me favorecieron. No estoy ciego. Pero eso no fue mi culpa, ¿o sí? La facilidad con la que admitió la injusticia, como si fuera una peculiaridad familiar sin importancia y no el trauma que había definido mi existencia, hizo que la sangre me hirviera. Nunca me defendiste. Ni una sola vez, le recordé. Éramos niños, Julián. ¿Qué querías que hiciera? Quería que fueras mi hermano, dije, y colgué. Luego vinieron las tías, los tíos, primos lejanos que apenas recordaba. El mensaje era siempre el mismo, un coro de chantaje emocional orquestado por mis padres: la familia es lo primero, tienes que hacer lo correcto, no puedes darles la espalda ahora. Ignoré cada llamada, borré cada mensaje. Pero la llamada más inesperada llegó un jueves por la tarde, a mi teléfono de trabajo. Un número que no reconocí. ¿Diga? ¿Hablo con Julián Vargas? La voz era femenina, culta, con un timbre melódico y un toque de acero. Él habla. ¿Quién es usted? Soy Melissa Benavides. La prometida de Ricardo. No nos han presentado, pero he oído mucho de ti. Puras cosas malas, estoy seguro, respondí secamente. Ella soltó una risa, un sonido practicado, como de un comercial de perfume. No, de hecho.
Ricardo dice que eres el inteligente, el exitoso. Por eso quise hablar contigo personalmente. Ya hablé con mis padres, Melissa. Mi respuesta es no. Tus padres no saben que te estoy llamando, me interrumpió, su tono volviéndose más serio. Mira, Julián, seré directa. Esta boda es crucial para la posición de mi familia en la comunidad. Mi padre, como sabes, se postula para presidente municipal. La gente adecuada estará allí. Todo tiene que ser perfecto. Y necesitas mi dinero para que sea perfecto. Necesito tu ayuda para asegurarme de que tu hermano no me avergüence, corrigió, con una frialdad sorprendente. Y para que tus padres no pierdan su casa antes de la boda, lo que sería socialmente inconveniente. Me quedé helado. ¿De qué estás hablando? ¿Perder su casa? Hubo una pausa. Pude imaginarla al otro lado de la línea, decidiendo cuánto revelar. Digamos que el préstamo que tus padres tomaron para la fiesta de compromiso tiene unos términos agresivos. Si se atrasan en un pago, la tasa de interés se cuadruplica. Y el primer pago vence la próxima semana. Déjame entender esto, dije, mi mente de analista de riesgos trabajando a toda velocidad. Mis padres tomaron un préstamo abusivo que no pueden pagar para una boda que no pueden costear, ¿y ahora eso es mi problema? La familia ayuda a la familia, dijo, como si recitara un manual. Esa no ha sido mi experiencia. Su voz se endureció. El terciopelo desapareció, revelando el acero que había debajo. Escucha, Julián. Mi padre tiene conexiones. Muchas. En el mundo de los negocios, en la política. Podría ser un gran aliado para tu carrera si nos ayudas. O, podría hacer las cosas muy difíciles. Es tu elección. La amenaza era tan descarada, tan elegantemente velada, que me dejó atónito. Luego, solté una carcajada. ¿Me acabas de amenazar? ¿Por tu boda? Simplemente estoy señalando que las acciones tienen consecuencias, dijo, con una suavidad letal. Piénsalo. Necesitamos una respuesta para el viernes. Colgó, dejándome en un silencio atronador. Me recliné en mi silla, mirando el techo. Esto había escalado. Ya no era un drama familiar sobre dinero y resentimiento. Se había convertido en algo más peligroso. Era extorsión. Y la presa, el objetivo final, era yo. Pero ellos habían cometido un error fatal. Habían amenazado a un hombre cuyo trabajo consistía en encontrar y explotar las debilidades de sistemas mucho más complejos y peligrosos que un político de pueblo corrupto. Habían despertado al estratega. Y el estratega, a diferencia del niño herido, no sentía dolor. Sentía un apetito frío y calculador por la batalla. La amenaza de Melissa fue el catalizador. Despertó una parte de mí que había mantenido dormida en mi vida personal, el analista implacable, el siso que no dejaba piedra sin remover. La ira y el dolor del niño herido dieron paso a la fría lógica del estratega. Mi hogar había sido invadido, era hora de activar los protocolos de defensa. Mi primera llamada fue a Sofía. Necesitaba un punto de vista externo, alguien que no estuviera contaminado por la tóxica historia de mi familia. Le conté todo, desde la visita de mis padres hasta la llamada de Melissa. Julián, esto es una locura, dijo, su voz llena de preocupación. Esta gente es peligrosa. No es solo tu familia, es una red de corrupción de pueblo pequeño. Tienes que tener cuidado. No voy a darles un centavo, Sofía. Pero tampoco voy a quedarme de brazos cruzados mientras me amenazan. ¿Qué vas a hacer? Preguntó. Voy a hacer lo que mejor sé hacer, respondí, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir. Voy a investigar. Voy a encontrar sus vulnerabilidades y voy a exponerlas. Esa noche, mi apartamento no fue un hogar, sino un centro de comando. Me senté frente a mis 3 monitores, la luz azulada bañando mi rostro en la oscuridad. Ya no era el hijo resentido, era un cazador en su propio terreno. Empecé con lo básico, una investigación exhaustiva de Melissa Benavides y su padre, Ricardo Benavides, el aspirante a alcalde.
Usé herramientas de OSINT, inteligencia de fuentes abiertas, que normalmente empleaba para investigar a hackers. Rastreé sus perfiles en redes sociales, sus conexiones de negocios, sus registros públicos. Rápidamente, apareció un patrón. Ricardo Benavides tenía una reputación de ser un benefactor del pueblo, pero sus proyectos de desarrollo inmobiliario siempre parecían beneficiar a un círculo muy cerrado de amigos. Había rumores, susurros en foros locales sobre acuerdos turbios y expropiaciones forzadas. Pero necesitaba más que rumores. Necesitaba datos duros. El siguiente paso fue investigar la compañía de préstamos que Melissa había mencionado, Financiera Confianza. Su sitio web era simple, diseñado para parecer amigable y accesible. Pero algo en los términos y condiciones, escritos en una letra minúscula casi ilegible, me llamó la atención. Eran depredadores. Cláusulas de aceleración, tasas de interés variables, penalizaciones exorbitantes. Estaba diseñado para que la gente fallara. Aquí es donde mi experiencia se volvió crucial. Usando técnicas que no son exactamente legales, pero que son mi pan de cada día en el mundo de la ciberseguridad, empecé a buscar las vulnerabilidades digitales de Financiera Confianza. Su seguridad era un chiste. En menos de una hora, encontré una puerta trasera en su servidor de bases de datos. No robé nada. No alteré nada. Solo miré. Y lo que encontré fue una mina de oro. O, más bien, una fosa séptica. La base de datos de clientes era una lista de las personas más vulnerables del pueblo, ancianos, pequeños empresarios en apuros, familias con emergencias médicas. Y los términos de sus préstamos eran todos igualmente predatorios. Pero el verdadero premio gordo estaba en la estructura de propiedad de la financiera. Oficialmente, pertenecía a un holding con sede en Panamá. Pero al rastrear las IPs de los administradores del servidor y cruzar datos de transacciones bancarias filtradas, gracias a una base de datos del mercado negro que había adquirido para un caso anterior, encontré el vínculo. El socio mayoritario y silencioso del holding panameño era una empresa controlada por Ricardo Benavides. El plot twist era tan perfecto, tan cliché, que casi me hizo reír. El futuro alcalde estaba financiando su campaña y enriqueciéndose a costa de prestarle dinero a su propia gente a tasas criminales, sabiendo que no podrían pagar, para luego ejecutar las garantías, que solían ser sus casas o negocios. Estaba preparando el terreno para apoderarse de medio pueblo. Y mis padres, con su desesperación por mantener las apariencias para la boda de su hijo inútil, habían caído de cabeza en su trampa. El plan de Benavides era probablemente dejar que se endeudaran hasta el cuello, y luego, cuando no pudieran pagar, tomar su casa a cambio de perdonar la deuda. Quedando como un héroe y un salvador ante los ojos de su hija y de mi estúpido hermano. Ya no era una cuestión de venganza personal contra mi familia. Esto era más grande. Era una cuestión de justicia. Con toda la evidencia documentada y encriptada en un disco duro seguro, hice mi siguiente movimiento. Contacté a un viejo amigo de la universidad que ahora era un periodista de investigación para uno de los periódicos más importantes del país. Miguel, tengo una historia para ti, le dije por teléfono. Una que podría hacer caer a un futuro político y destapar una red de corrupción que te dará un premio de periodismo. Soy todo oídos, respondió, su interés picado. No te puedo decir cómo lo sé. Pero si investigas a un candidato a alcalde llamado Ricardo Benavides y sus vínculos con una empresa llamada Financiera Confianza, y si buscas en los registros de propiedad de los últimos 5 años en ese pueblo, encontrarás un patrón muy interesante. Le di el hilo del que tirar, sabiendo que un buen periodista como él desentrañaría toda la madeja. Mi último movimiento fue el más sutil. A través de una firma de abogados de la Ciudad de México, y usando una de mis empresas como intermediaria para que mi nombre no apareciera por ninguna parte, contacté a un bufete de abogados local en Toluca especializado en protección al consumidor. Les financié anónimamente para que iniciaran una demanda colectiva contra Financiera Confianza en nombre de las víctimas. Les proporcioné, también anónimamente, una parte de la evidencia que había encontrado, lo suficiente para que tuvieran un caso sólido como una roca.
Mis padres serían contactados por estos abogados, ofreciéndoles unirse a la demanda sin costo alguno. Serían salvados, pero nunca sabrían que su hijo despreciado era el titiritero en la sombra. El tablero estaba listo. Las piezas estaban en su lugar. Había construido una trampa lógica, legal y mediática. Todo lo que tenía que hacer ahora era sentarme y esperar a que mis enemigos caminaran directamente hacia ella. El nerd había contraatacado. La paciencia es un arma, y yo había aprendido a manejarla con la precisión de un francotirador. Esperé 2 semanas. 2 semanas en las que ignoré las llamadas cada vez más frenéticas de mi madre y de Ricky. 2 semanas en las que me sumergí en mi trabajo, proyectando una calma exterior que desmentía la tormenta que se avecinaba. La historia estalló un domingo por la mañana en la portada del suplemento de investigación del periódico nacional. El titular era devastador: el benefactor que devora a su pueblo, la red de usura detrás del candidato Benavides. El artículo era una obra maestra de periodismo de investigación. Miguel había hecho su trabajo. Detallaba, con entrevistas a víctimas anónimas, cuyos casos eran idénticos al de mis padres, el modus operandi de Financiera Confianza. Exponía los vínculos de la empresa con el holding en Panamá y, aunque no podía probarlo de forma concluyente, dejaba una estela de sospecha muy clara que apuntaba directamente a Ricardo Benavides. Cuestionaba la ética de un candidato que, en el mejor de los casos, se beneficiaba indirectamente de la miseria de sus futuros electores. El efecto fue inmediato y cataclísmico. La historia fue recogida por noticieros de televisión, estaciones de radio y blogs de política. El escándalo explotó a nivel estatal y luego nacional. El partido de Benavides le retiró su apoyo. Su campaña implosionó en menos de 48 horas. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Esta vez, no eran solo mis padres. Era Melissa. Me envió un correo electrónico, su tono sedoso reemplazado por un veneno puro. Asunto: tú hiciste esto. El cuerpo del mensaje era corto y directo. Sé que estás detrás de esto. Has arruinado todo. Mi padre tiene gente que puede hacer tu vida muy difícil. No respondí. Simplemente reenvié el correo a mi abogado personal con una nota: añadir esto al archivo de amenazas de la familia Benavides. Luego, la llamada que estaba esperando. Era mi madre, su voz irreconocible, rota por el pánico y la histeria. ¿Qué hiciste, Julián? ¿Qué demonios hiciste? No sé de qué me hablas, mamá, respondí, con una calma glacial, reclinándome en mi silla. No te hagas el estúpido. El periódico, el escándalo. Ricardo Benavides llamó a Ricky, gritando como un loco, acusándolo de traición. La boda se canceló. Y Melissa lo dejó. Y de alguna manera, todos dicen que es tu culpa. Qué desafortunado, dije, con una sinceridad nula. Pero quizás Ricky se salvó de una buena. Melissa no parecía una persona muy agradable. Y arruinaste todo. Sollozó. La financiera nos está amenazando con el embargo. Vamos a perder la casa. Ricky perdió el trabajo que Benavides le había prometido. No tenemos a dónde ir. Su voz se quebró, transformándose en un gemido desesperado, el sonido de un mundo que se derrumba. Por favor. Por favor, ayúdanos, Julián. Cometimos errores terribles contigo, con todo. Pero vamos a quedarnos en la calle. Por favor, hijo, seremos indigentes. Por un instante, un fugaz microsegundo, sentí una punzada de algo parecido a la lástima. Casi. Pero entonces, como un archivo de sistema corrupto que se carga en la memoria, recordé. Recordé sus risas cuando les hablé del TEC. Recordé sus palabras sobre aceptar mis limitaciones. Recordé cada cumpleaños olvidado, cada logro ignorado, cada gramo de fe que me negaron mientras se lo daban todo a mi hermano. La lástima se evaporó, reemplazada por un frío y pesado silencio. Lo pensaré, dije. Y colgué, dejándola con el eco de su propia desesperación. Lo pensaré. Esas 2 palabras fueron mi venganza más refinada. La dejé marinar en ellas, a ella y a mi padre, durante una semana entera.
Una semana en la que me imaginé su pánico creciente, las noches en vela, la humillación de enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. Durante esa semana, no pensé en ellos. Pensé en mí. Hablé largas horas con Sofía, quien, con su lógica afilada y su empatía, me ayudó a desenredar la madeja de mis propias emociones. Has ganado, Julián, me dijo una noche, mientras cenábamos en mi terraza. Les has demostrado que estaban equivocados. Has expuesto a los corruptos. ¿Qué es lo que quieres ahora? ¿Justicia o venganza? Porque no siempre son lo mismo. Su pregunta me golpeó. ¿Qué quería yo? Verlo sufrir me había dado una satisfacción amarga, pero era una satisfacción vacía. No me hacía más feliz. No borraba las cicatrices. Me di cuenta de que lo que realmente anhelaba no era su miseria, sino mi libertad. Libertad de su drama, de su toxicidad, de su influencia en mi vida. Quería cerrar el capítulo, no para salvarlos a ellos, sino para salvarme a mí. Tomé una decisión. Mi primera llamada fue a un agente inmobiliario en mi pueblo natal. Le di instrucciones precisas: encontrar una casa de alquiler decente, 3 recámaras, en un barrio tranquilo. Nada lujoso, pero limpia y segura. La encontré, y la compré directamente a través de una de mis empresas fantasma, asegurándome de que mi nombre no apareciera en ninguna parte. No quería que tuvieran ningún reclamo legal o moral sobre mí en el futuro. Mi segunda llamada fue a ellos. Mi padre contestó, su voz un susurro ronco. He pensado en su situación, dije, sin preámbulos. Julián, por favor, suplicó. Estoy dispuesto a ayudar, lo interrumpí. Pero bajo mis términos. Innegociables. Lo que sea, hijo. Lo que sea. He conseguido un lugar para que vivan. La dirección es calle Robles 147. Las llaves están en una caja de seguridad en la puerta. El código es el año en que me fui de casa. Hubo un silencio atónito. ¿Nos compraste una casa? Les estoy proporcionando una vivienda, corregí, mi voz firme. La propiedad no estará a su nombre. No todavía. Y para que puedan vivir allí, deben cumplir con mis condiciones. ¿Qué condiciones? Preguntó, su voz teñida de sospecha. Respiré hondo. Era el momento de la verdad. Primero, quiero una disculpa. No un lo siento rápido. Quiero un reconocimiento completo, por escrito y en persona, de ambos, detallando cómo me trataron durante mi infancia y cómo me negaron la ayuda para la universidad. Julián, eso es el pasado. Segundo, continué, ignorándolo. Ricky debe buscar ayuda profesional para sus problemas de irresponsabilidad y conseguir un trabajo estable. Un trabajo de verdad, no uno conseguido por influencias. ¿Cómo sabes de sus problemas? Ahora es mi negocio saber cosas. Tercero, ustedes dos asistirán a clases de educación financiera que yo organizaré y pagaré. Y cuarto, y último, ambos harán 100 horas de servicio comunitario en la biblioteca pública del pueblo. Y eso es humillante. Protestó mi padre. ¿Más humillante que perder tu casa? Repliqué, mi voz cortante como un bisturí. ¿Más humillante que la forma en que me hiciste sentir durante toda mi infancia? ¿Más humillante que tener que rogarme dinero después de decirme que nunca llegaría a nada? La línea se quedó en silencio. Esos son mis términos, dije. Tómenlos o déjenlos. Pasaron varios segundos que parecieron una eternidad. Finalmente, oí su voz, derrotada. Los tomamos. No tenemos opción. No. No la tienen, afirmé. Exactamente como yo no la tuve cuando necesité su ayuda. La diferencia es que yo, al menos, les estoy ofreciendo una salida. 2 semanas después, volé a mi ciudad natal. Alquilé un coche discreto en el aeropuerto. Conducir por las calles grises que una vez fueron todo mi universo se sintió surrealista. Todo parecía más pequeño, más descolorido. Llegué a la calle Robles 147. Era una casa modesta, de una sola planta, con un pequeño jardín delantero que necesitaba atención.
Mis padres estaban en el porche, esperando. Parecían haber envejecido 10 años en un mes. Derrotados. Mi madre corrió hacia mí cuando bajé del coche, con los brazos abiertos para un abrazo. Di un paso atrás. Primero, la disculpa, dije, mi voz tranquila pero firme. Nos sentamos en la sala de la nueva casa, amueblada con lo básico que yo había ordenado por internet. El aire estaba cargado de una tensión incómoda. Sacaron una hoja de papel, escrita a mano. Por turnos, con voces vacilantes y quebradas, leyeron. Reconocieron su favoritismo por Ricky. Reconocieron haber desestimado mis logros. Reconocieron haberme negado la ayuda para la universidad por miedo e ignorancia. Mi madre lloró en silencio. Mi padre miraba al suelo, su voz hueca. Estuvimos equivocados, Julián, dijo mi padre al final, finalmente levantando la vista para mirarme a los ojos. Tú eras el que tenía el verdadero potencial, y fuimos demasiado ciegos, demasiado estancados en nuestras viejas ideas, para verlo. No dije los perdono. No sentía perdón. Pero asentí, aceptando su capitulación. Al día siguiente, visité a Ricky. Lo encontré trabajando en un pequeño taller de reparación de electrónicos, una ironía tan amarga que casi sonreí. Estaba más delgado, con ojeras. «Viniste», dijo, sorprendido. «Dije que ayudaría si buscabas ayuda de verdad», respondí. Por primera vez en nuestras vidas, tuvimos una conversación real. Habló de la presión de ser el hijo de oro, de cómo sabía que nunca podría igualar mi inteligencia y cómo eso lo asustaba. Siempre te tuve envidia, hermano, admitió, su voz apenas un susurro. Yo era bueno para los deportes, pero tú eras inteligente de verdad. Y yo no sabía cómo competir con eso, así que me convertí en lo que ellos querían que fuera. Antes de irme del pueblo, pasé por la casa una última vez. He tomado una decisión, les dije a mis padres. Voy a transferir la propiedad de esta casa a su nombre. Será suya, libre de deudas. Me miraron, en estado de shock. Pero, continué, levantando una mano, quiero que entiendan algo. No hago esto para arreglar nuestra relación. Hago esto por mí. Para poder cerrar este capítulo y seguir adelante sin que su situación pese sobre mi conciencia. No quiero su gratitud. Quiero mi paz. ¿Entendemos, hijo?, dijo mi padre, en voz baja. ¿De verdad? Porque esto es lo que va a pasar. Van a continuar con las clases financieras y el servicio comunitario. Van a apoyar la recuperación de Ricky. Y van a aceptar que yo puede que nunca quiera tener una relación cercana con ustedes. Van a aceptar que mi vida está en otro lugar. Mientras conducía fuera de los límites del pueblo, con el sol del atardecer en mi espejo retrovisor, sentí una ligereza que no había sentido en años. No era felicidad. No era perdón. Era algo más profundo, más fundamental. Era cierre. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. ¿Cómo estás? Pensé por un momento, mirando la carretera que se extendía ante mí, llevándome lejos de mi pasado y hacia mi futuro. Sonreí, por primera vez en días, una sonrisa genuina. Voy a casa, le respondí. Y lo decía en serio. Mi hogar ya no era un lugar en el mapa. Era un estado del ser. Era mi vida en la Ciudad de México, mi carrera, mis amigos, mi amor por Sofía. Era la vida que yo había construido, no a pesar de mi pasado, sino a causa de él. Algunas heridas nunca sanan por completo, pero aprendes a construir una vida tan grande y tan fuerte a su alrededor, que al final, se vuelven insignificantes. Y yo, finalmente, era libre.